sacaron mal la cuenta, nada menos que en el discurso tan promocionado del presidente Javier Milei, en el momento que dijo que había que ajustar 60.000 millones de dólares en el presupuesto total, había que recortar esa cantidad de plata, sacaron mal la cuenta, porque ayer cuando los gobernadores, alarmados, los gobernadores amigables con el gobierno, se presentaron vía Zoom o presencialmente a una reunión con el jefe de gabinete, Guillermo Franco, le dijeron, bueno, quédense tranquilos, y después el ministro de Economía, Caputo, salió a relativizar la cifra del recorte. ¿Sacó mal la cuenta Milei? Sí, sacó mal la cuenta el presidente Javier Milei, que durante el discurso... Que es un presidente, ¿no? Un poco de... Durante el discurso que fue a presentar justamente el presupuesto, ¿no? Muchos números, ¿se acuerdan que acusó al kirchnerismo de no saber sumar? Cierto. Bueno, parece que tampoco sabía sumar mucho Javier Milei. Es como decía Germán Martínez, no leyó bien, le agregó un 0 de más. Claro, bueno, tuvieron que salir ayer desde Casa Rosada a frenar a los gobernadores que por supuesto pusieron el grito en el cielo cuando escucharon que Javier Milei dijo esto, ¿no? Que van a tener que hacer un ajuste adicional de 60.000 millones de dólares. Los gobernadores decían directamente, nos fundimos las provincias, claro, tenemos que recortar esto en el plazo de lo que dura un presupuesto de un año. Bueno, entonces salieron a... Algunos economistas decían que las provincias era toda la recaudación de 2 años. Claro, no tenía sentido ese número. Bueno, entonces se juntaron en Casa Rosada los gobernadores junto con Guillermo Franco y el ministro de Economía, Luis Caputo, que intentaron bajar el tono del discurso de Javier Milei. Está bien, pero alguien dijo claramente, no, se le fue la mano al presidente, se equivocó en la cifra, hay un 0 de más. No, dijeron, bueno, la zaraza. No, trataron de decir, bueno, no es tan así, que me exageró un poco. No es tan así. Ya cuando agarran con el no es tan así es porque no lo quieren desmentir, porque Milei se enoja. Claro, bueno, el que sí lo desmintió fue José Luis Espert, que es el presidente de la Comisión de Presupuestos, justamente donde se hizo esta reunión el domingo, que dijo que en realidad el recorte debe ser de 20.000 millones de dólares, ¿no? Hubo 40.000 millones de dólares en el medio. Hay 40.000 de diferencia. Espere, vamos en orden. Primero, ¿qué dijo el vocero Adorni? Lo que hizo el presidente no es ni más ni menos que, sin distinción, apelar al equilibrio fiscal, a que todas las provincias tengan como regla el equilibrio fiscal, como también, por supuesto, a los más de 2.000 municipios que también tienen que tener control de sus cuentas y tratar de que de sus arcas estén equilibradas, porque, bueno, este es un trabajo que hacemos entre todos, ¿no? Que tienen que hacer la nación, que es lo que estamos haciendo por nuestra propia salud financiera, y también lo tienen que hacer las provincias por su propia salud financiera. Digamos, esto de emitir chachos, digamos, no va a solucionar absolutamente nada, porque de hecho ha quedado demostrado en los últimos 120, 130 años de historia que el déficit fiscal nos generó miseria. Y bueno, nosotros apelamos... Ahí arranca Adorni, claro, todo esto porque la incomodidad de que no sabían qué decir frente a lo que había dicho Milei, que era una barbaridad de números. Y le habían preguntado puntualmente, le dijeron, ¿cómo que tienen que recortarse? O sea, le habían preguntado puntualmente sobre la cifra y Adorni salió a decir... Sí, me parece que ameritaba un fondito de payado. Claro, exactamente, una guitarra ahí. Bueno, el que salió a hablar y a repudiar este número fue Maximiliano Puyaro, el gobernador de Santa Fe, a decir que este número era exorbitante, ¿no? Ya que había como cierta alarma antes de que, obviamente, se junten en Casa Rosada y les expliquen que era una exageración y que se había equivocado Javier Milei. Escuchemos a Puyaro. Reduciendo primero el gasto político, los cargos por un lado, y por otro lado trabajando mucho en la eficiencia en el manejo de los recursos públicos, pudimos en los primeros 6 meses mostrar un pequeño superávit fiscal. Y esto es porque hicimos todos los esfuerzos que teníamos que hacer y hasta hicimos un esfuerzo mucho mayor al que hizo el Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional lo que hizo en términos generales fue quitarles recursos secundarios a las provincias. Nosotros no renegamos de esto. Si es Bueno, ahí está Puyaro diciendo, bueno, nosotros hicimos más esfuerzo que el gobierno. Imagínense la noticia cuando le dicen, sí, cortaste, pero ahora vas a tener que cortar más. Y atención con esto, porque los que recordamos cómo fueron estos procesos de ortodoxia y ajuste en otros tiempos, sabemos que una vez que arranca esto, siempre te dicen que nunca es suficiente. Exacto. Que hay que ajustar más, que hay que ajustar más, que hay que ajustar más, porque nunca es suficiente. ¿Por qué? Porque la otra biblioteca económica dice, bueno, un momentito, ojo, que cuando ajustás, entra la recesión, y cuando empieza la recesión lo que sucede es que recaudás menos impuestos y entonces tenés que volver a ajustar porque te quedaste sin plata, que esa también es la base del presupuesto
que presentó Javier Milei. Dijo, si cae la recaudación, vamos a tener que volver a ajustar. Y lo que dicen los gobernadores es, nosotros no podemos ajustar más porque la mayoría de nuestras provincias no tiene déficit fiscal. Entonces lo que nos están pidiendo es que directamente echemos a los empleados públicos. Y me decía ayer un gobernador, 3 de cada 4 empleados públicos son servicios esenciales, son docentes, médicos o policías. No podemos recortar. Que por otra parte le transfirió la Nación en otro periodo de ajuste como fueron los 90. Claro, bueno, y de hecho el Gobierno Nacional desde que asumió ya recortó un montón de fondos que tienen que ver, por ejemplo, con el pago a los docentes, el FONID, también con el Fondo Compensador de Transporte. No le está pagando desde que asumió la deuda que tiene Nación con 13 provincias por las cajas de jubilación. O sea, ya viene el recorte siendo muy duro para las provincias, y ahora Javier Milei tiró este número exorbitante. Este es el planteo de los gobernadores que dicen, ¿cómo? No solo nos debes plata, Exacto. no solo nos recortaste, no solo nos debes plata, sino que ahora nos querés recortar más plata, que dijo Carlos Bianco de la provincia de Buenos Aires. Nosotros de acá de la provincia le decimos a Milei que no vamos a hacer ese ajuste. Nosotros no vamos a participar de ese ajuste porque creemos lo contrario y no es una cuestión ideológica, no es que, bueno, porque nosotros lo creemos caprichosamente, no queremos ajustar. Yo viajo mucho por el interior, lo acompaño mucho al gobernador y la gente no nos pide que le pongamos un cepo al Estado, La gente no nos pide que achiquemos el Estado para agrandar a la sociedad. La gente no nos pide que hagamos un ajuste en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí está la interpretación de Carlos Bianco. Y hay que saber que la provincia de Buenos Aires es y va a ser la más afectada por el ajuste, entre otras cosas, porque el presidente Milei lo elige a Kicillof como contendiente económico e ideológico. Sí, y de hecho en el discurso Carlos Bianco está diciendo eso. Dice, a nosotros no nos piden menos Estado, nos piden más Estado, más patrulleros, más que escuelas. Eso es más Estado, no menos, como dice Javier Milei, y necesitamos más dinero para poder cumplir con esas demandas de la población. Y tenemos también el audio de José Luis Espert, que da esta explicación, ¿no? Que trata de arreglar el número y empieza a preguntar, no termina de saber bien el presidente de la Comisión de Presupuesto cuánto es el PBI, empieza a confundir los números, termina diciendo... Estamos en problemas. Si el presidente de la Comisión de Presupuesto, que además es economista y tiene varios libros, se pierde en esto, sí, el presidente hay algún grado de confusión. El periodista le pregunta, le dice, ¿cuánto es el PBI? Y un PBI, no sé, bueno, en realidad no es 60, en realidad es 20.000 millones, como si fuese lo mismo, ¿no? Lo que está diciendo Javier Milei, que 20.000 millones. Pero escuchémoslo mejor, a ver si ustedes terminan de aclarar los tantos con lo que dice José Luis Espert. Porque ¿cuánto es el PBI Argentina? El PBI Argentina lo tenés en... 600.000, 500.000 millones. Estamos hablando de... Sí, sí, estás en 600.000 millones de dólares. Las provincias deberían bajar el gasto como mínimo 4 puntos. Eso es menos de 60.000. Estamos hablando de 20.000 millones de dólares. Claro, pasa que el 14% de 600.000 me da 84.000. Sí, por eso digo 20.000. Yo te digo 20.000. O sea que el recorte debe ser las provincias. El recorte debe ser de 20.000, no de 60.000. Por lo menos, sí. Acabamos de ver una zaraza. Más o menos 20.000, 30.000, 40.000 millones, 2.000. Entrevistado, José Luis Espert acaba de zarazasear en vivo. Claro, bueno, y desmentir al presidente porque dijo en el Congreso de la Nación 60.000 millones y ahora dicen que son 20.000. Bueno, esto es un poco lo que les intentaron explicar ayer a los gobernadores. Hay un principio de gobernabilidad y autonomía que seguramente las provincias van a discutir, porque si las provincias dicen, no, nosotros tenemos equilibrio fiscal, ¿por qué tenemos que ir a cortar sobre lo que nosotros ya tenemos administrado? Entonces, ahí va a haber seguramente algún grado de tensión. Y además, porque también hay que decir que el gobierno central le está devolviendo a las provincias, al cortarle presupuesto, le está mandando más atribuciones o que se hagan cargo de una cantidad de cosas. Por ejemplo, los incendios. Ayer nosotros contábamos el recorte en el Plan Nacional de Manejo del Fuego. ¿Esto para qué? Para que si hay un incendio se hagan cargo las provincias. Del mismo modo que de la inseguridad, la educación, la salud. Las vacunas ya no las compra más el Estado Nacional, que las compren las provincias. Entonces, si les devuelven estas cosas y no se las dan con fondos, las provincias van a tener que ver cómo hacen para manejarse. Y ahí
va a estar el problema. Si bueno, me transferiste un montón de cosas que dejaste de hacer y sin plata. Y además querer recortarme la mía. Sí, sí, complicadísima la situación de muchas de las provincias, que lo que están diciendo por otro lado en Casa Rosada, bueno, dicen, bueno, revisemos el presupuesto. De hecho, esto de los 60.000 millones no estaba en el presupuesto escrito. Eso que dijo Javier Milei durante el discurso. Y lo que siguen diciendo en Casa Rosada es que no van a modificar el presupuesto. Dicen, bueno, si no les gusta cómo está el presupuesto, y bueno, no lo aprueben. Hay dos cosas, que en el fondo se sospecha que el gobierno lo que quiere es gobernar sin presupuesto, con un presupuesto licuado por la inflación de todos estos años, lo cual le daría posibilidad de ajustar y seguir ajustando. Pero además, lo dijo el propio presidente, que lo que quieren, la prioridad es pagar la deuda, y ese pagar la deuda, toda la plata que haya es para pagar la deuda, incluso la de las provincias. Por eso la provincia dice, no, si la deuda es del Estado Nacional, ¿por qué la tenemos que pagar nosotros? De hecho, ayer hablaba con algunos gobernadores que me decían, nosotros no estamos endeudados. Claro. Nosotros no tenemos déficit. Porque no pueden endeudarse sin pasar por el Estado Nacional. Claro. Bueno, hay toda una discusión que promete va a tener varios capítulos más.